Hola a todos y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy empezaremos con la primera parte del proyecto, el cual vimos en el tutorial anterior. Empecemos. Como pueden ver, estamos utilizando tres documentos: index.php, servidor.php y el documento conexión.php. Y dentro de este último documento nos estamos conectando con la base de datos. Recuerden de tutoriales anteriores. Entonces, dentro del documento index.php estamos utilizando las etiquetas de form. Y en este espacio de aquí hemos escrito buscar cliente. De lado estamos utilizando la etiqueta de input para que de esa manera el usuario pueda ingresar el nombre de un cliente que se encuentre en la base de datos. Y es por ello que podemos ver en la pantalla buscar cliente y de lado podemos ver en la caja. Luego debajo estamos utilizando a un div, el cual tiene un ID. Y dicho div va a ser utilizado para poder mostrar a la lista de usuarios que provienen desde la base de datos. Ahora, dentro de JavaScript vamos a tener una referencia a dicho div y para ello simplemente escribimos document.getElementById y dentro del paréntesis escribimos el ID mostrar y todo esto va a ser almacenado en la variable resultado. Luego debajo vamos a crear a una función, la cual lo vamos a llamar mostrar clientes. Y dentro de esta función vamos a crear a una variable la cual lo vamos a llamar XML HTTP para de esa manera poder ejecutar nuestra petición de Ajax. Luego debajo voy a copiar y pegar a este código y de esa manera validar el navegador que estemos utilizando. Recuerden de tutoriales anteriores. Luego debajo utilizamos al objeto XML HTTP seguido de la propiedad onReadyStateChange, el cual va a ser igual a la función anónima. Y en este espacio de aquí utilizamos a la sentencia de if para analizar dos condiciones. La primera condición va a ser utilizando la propiedad readyState, cuyo valor va a ser 4. Y luego la segunda condición va a ser utilizando la propiedad status, cuyo valor va a ser 200. Y de esa manera decir que si la petición ha sido finalizada y exitosa, debemos recibir una respuesta del servidor, es decir, la lista de clientes que provienen en la base de datos. Y para ello simplemente escribimos XML HTTP seguido de la propiedad responseText. Y todo este valor va a ser igual a la variable resultado. Y para ello simplemente escribimos resultado.innerHTML. Luego, afuera de la función anónima vamos a utilizar al método open, el cual recibe tres parámetros. El primer parámetro, el tipo de método, en este caso get. El segundo parámetro es el nombre del servidor, el cual es servidor.php. Y el tercer parámetro true porque esto es asíncrono. Luego debajo vamos a utilizar al método send para poder enviar nuestra petición de Ajax. Ahora vamos a asegurarnos que la función mostrar clientes sea ejecutada ni bien se haya cargado la pantalla. Es decir, que nos vamos a la etiqueta de body y escribimos el evento onload, cuyo valor va a ser igual la función mostrar clientes. Y eso sería todo para el documento index.php. Ahora, dentro del documento servidor.php vamos a tener acceso a la base de datos. Es por ello que vamos a escribir require y dentro de las comillas escribimos el nombre del documento que nos permite conectarnos con la base de datos, es decir, conexión.php. Y luego debajo vamos a crear a una variable la cual lo vamos a llamar resultado, cuyo valor va a ser igual a la función de PHP llamado mysqli-query. Y dicha función va a pasar dos parámetros. El primer parámetro va a ser el nombre de la variable que nos permite conectarnos con la base de datos, es decir, la variable con. Luego el segundo parámetro va a ser el SQL query, es decir, que vamos a extraer a todo lo que se encuentre en la base de datos y para ello escribimos select all, es decir, todo, from la tabla personas. Luego debajo vamos a utilizar al ciclo while. Entonces dentro de los paréntesis vamos a crear una variable la cual vamos a llamar fila, el cual va a ser igual a la función de PHP llamado mysqli-fetch-ass o c. Y dentro de los paréntesis escribimos la variable resultado. Y dentro de las llaves escribimos echo y luego escribimos la variable fila seguido de corchetes. Y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la columna que almacena a los nombres, es decir, la columna nombre. Y luego lo vamos a concatenar con un espacio para de esa manera tener una mejor visualización. Y luego afuera de las llaves vamos a cerrar nuestra conexión con la base de datos, es decir, escribimos la función mysqli-close y dentro de los paréntesis escribimos la variable con. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a los nombres que provienen desde la base de datos, ¿correcto?
Pero para tener una mejor visualización vamos a escribir a los nombres uno debajo del otro, es decir, en forma vertical, y también le vamos a dar un color azul a cada nombre. Y para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar a las etiquetas de div. Entonces lo abrimos y lo cerramos en este espacio de aquí. Y para darle un color vamos a utilizar a una clase la cual se va a llamar mi clase. Entonces vamos a crear a dicha clase dentro de CSS y le vamos a dar un color azul. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a todos los nombres uno debajo del otro conjuntamente con un color azul, ¿correcto? Asimismo también podríamos extraer a los correos electrónicos y para ello vamos a utilizar a la etiqueta input. Entonces escribimos input y en este espacio de aquí utilizamos al atributo type, cuyo valor va a ser text. Y luego vamos a utilizar al atributo value, escribimos comillas dobles y dentro de las comillas dobles escribimos comillas simples y luego lo vamos a concatenar con la variable fila seguido de corchetes y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la columna que almacena a los correos, es decir, correo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a los correos electrónicos de cada persona, correcto. Pero el propósito de este tutorial es solamente mostrar a los nombres más no a los correos. Entonces, ¿cuál es el propósito de extraer a los correos? La respuesta es muy sencilla. Posteriormente vamos a mostrar a la ventana o pop-up, la cual va a mostrar a la información personal de cada cliente. Entonces, para ello es muy importante también extraer a los correos. Pero en este caso lo vamos a esconder de la siguiente manera. En vez de escribir text, vamos a escribir hidden. Y de esa manera estaríamos extrayendo a los correos, pero no lo vamos a mostrar en la pantalla. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver solamente a los nombres. Pero, por ejemplo, le hacemos clic derecho en el nombre Beto, luego clic en Inspect o Inspectar elemento. Podemos ver al nombre Beto y debajo podemos ver a su correo electrónico. Lo mismo con Steve, con su correo electrónico y así sucesivamente. Y de esa manera hemos aprendido a cómo extraer la información de los usuarios y poder verlos en la pantalla. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.